Amen. Amén. I hope you're doing great. Espero que estén muy bien. Yes? ¿Sí? No? ¿No? How many are blessed today? ¿Cuántos están bendecidos hoy? Amen. Amén. You brought your Bibles? ¿Cuántos trajeron sus Biblias? I want to share with you from the book of Joshua, Quiero compartir con ustedes del libro de Josué, Joshua chapter 24, capítulo 24, verses 14 and 15. versículos 14 y 15. Joshua 24, 14 and 15. El libro de Josué, capítulo 24, versículos 14 y 15. How many have it? ¿Cuántos lo tienen? It says the following: Dice lo siguiente. Now fear the Lord and serve him with all faithfulness. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Throw away the gods your ancestors worshipped beyond the Euphrates River and in Egypt, and serve the Lord. Desháganse de los dioses de sus antepasados, que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. We see that word serve again. Ahí está esa palabra otra vez. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates or the gods of the Amorites in whose lands you're living. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. And here's this infamous verse. Y este versículo tan famoso. But as for me and my household, we will serve the Lord. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. We will serve the Lord. Serviremos al Señor. How many are willing to do that? ¿Cuántos dicen eso? Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Father God. Gracias, Padre. Thank you, Lord, that we get to come to your home. Gracias, Señor, porque podemos venir a tu casa. Father, we're here to honor your name. Señor, estamos aquí para honrar tu nombre. We're here to glorify your name. Estamos para glorificar tu nombre. Holy Spirit, we want to give room for you. Espíritu Santo, queremos darte espacio a ti. So I pray that through your word, Así que oro que a través de tu palabra not only can it challenge no us, solamente nos pueda retar, but that it can offend us, pero Lord. también, Señor, que nos pueda ofender. That we can hear your truth Que podamos escuchar tu palabra and apply it to our lives. y aplicarlas a nuestras vidas. So shake us, Father. Que nos sacude, Señor. Let us stop being so selfish. Que podamos buscarte de una manera intencional. So I thank you, Lord Jesus. Y te agradezco, Jesús. Thank you for everything you're going to do. Gracias por todo lo que estás haciendo. Thank you for each and every person that's here. Gracias por cada persona que está acá. Open up our ears. Abre nuestros oídos. Open up our eyes. Abre nuestros ojos. Most importantly, open up our hearts. Y sobre todas las cosas, abre nuestros corazones. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Amen Amén and amen. y amén. You can take your seat. Pueden tomar sus asientos. I've titled my message, Serving God. He titulado mi mensaje Sirviendo a Dios. Serving God. Sirviendo a Dios. When you read in the Bible, Cuando tú lees en la Biblia, when you see that a word is used multiple times, y ves que una palabra se utiliza muchísimas veces, it's clearly important. es claramente importante. The author just doesn't want to say it to just say it, El autor no solamente la dice solo por decir, but there's a reason why he's saying it. pero hay una razón por la cual lo está diciendo. And here, Y acá, within these two verses alone, entre estos dos versículos solamente, we see Joshua vemos a Josué using the word serve. usando la palabra servir. And in the Hebrew, Y en el hebreo, we see that word 7 times. vemos esa palabra 7 veces. 7 times within 7 these two veces. verses. Entre estos dos versículos. So clearly, Así que claramente, Joshua is telling us to serve God. Josué nos está diciendo que sirvamos al Señor. It's important. Es importante. I wonder, Me pregunto, how many struggle with serving God? ¿cuántos te están luchando con servir a Dios?
and not really in a ministry Y no estoy hablando solamente en el ministerio, where you're showing up late donde te cuesta llegar tarde or you're not as committed, o no estás tan comprometido. but rather with our relationship with Pero God, estoy hablando acerca de la relación con Dios, where it's hard for us to serve Him donde nos cuesta servirle. when things like COVID happens, Como cuando las cosas como el COVID suceden, perhaps when we're dealing with certain difficulties, quizás cuando estamos lidiando con circunstancias difíciles, when someone passes away, cuando alguien fallece, when we're struggling with personal cuando estamos things. luchando con cosas personales. And sometimes it seems like in this journey with God, Y a veces estamos en esa lucha con Dios, in this journey that we're with God, estamos en este viaje con Dios, that in one season, que en una temporada we're like Peter, where we desire to be with God. estamos como Pedro, queremos estar con Dios, And then in another season, y en otra temporada we're like Jonah, where we want to run away. estamos como Jonás, que queremos escaparnos. And one day you have the desireness to seek the Lord. Y un día tienes el deseo de poder buscar al Señor. And you say, usually happens whenever the New Year comes, Y eso usualmente sucede cuando llega el año nuevo, right? Our New Year's resolution is ¿verdad? Nuestra to resolución es, get closer to "Ay, me God. tengo que acercar más a Dios. And we're serving God. Y le estamos sirviendo a And Dios. January happens, Termina enero all right? And February y passes, pasa febrero. and we're still serving the Y Lord. estamos sirviendo al Señor. But then March comes, Marzo viene and we get a little y lazy, ya nos ponemos un poquito vagos and we're not really serving Him as y much. ya no estamos sirviéndole tanto. And when December Y comes, cuando llega diciembre otra vez, we've totally ignored God. completamente ignoramos Sometimes a I feel Dios. like we don't want to do anything with Ya no Him. tengo nada que ver con Él. And so one day we have desireness, Así que una vez tenemos ese deseo otra vez. but the next day it seems like we don't want to do anything Pero el with otro God. día no queremos saber nada de Dios. How many have struggled? ¿Cuántos han luchado? And we see this precisely with the Israelites. Y lo vemos precisamente con los israelitas. But those of you who struggle with your relationship with Para God, aquellos que están luchando con su relación con Dios, don't worry, you're not alone. no se preocupen que no están solos. The Israelites themselves were struggling. Los israelitas también ellos estaban luchando. They were struggling Estaban luchando. throughout the whole book of Joshua. A través de todo el libro de In Josué. fact, let's go a little bit farther back. Es más, si queremos ir un poquito más atrás, As they leave Egypt, mientras salen de Egipto, and you see Moses' generation y podés ver la generación de Moisés following up, siguiendo, and God obviously parts the Red y Sea, Dios obviamente abre el Mar Rojo, right? And they go through all this y journey, van a través de este viaje. and the Israelites in Moses' generation, Y la generación de Israel de Moisés, this is important. esto es muy importante. His generation made a commitment, rather a covenant with God, Su generación hizo un compromiso, pero en realidad hizo un pacto con Dios, that they would obey and serve God. que obedecerían They would obey and serve Him. obedecerían y servieran a Dios. How many knew that? ¿Cuántos sabían eso? Right, that the Israelites in Moses' time, Los israelitas en el tiempo de Moisés that they were going to follow and iban a obey seguir y obedecer only God. a Dios. Well, guess what? They failed so miserably. Pero adivinen qué, fracasaron tan grandemente. One day they were obeying, Un día estaban obedeciendo, next day they wanted to do their own thing. al otro día querían hacer sus propias cosas. They followed God, Seguían a Dios, but they still wanted to worship a pero golden también calf. querían adorar un becerro de oro. It was so bad that they decided they didn't want to go into the promised land. Estaba pero tan mal que decidieron ni siquiera llegar a la tierra prometida. And if you know your Bible, Y si ustedes conocen su Biblia, they end up going into the wilderness, terminan llegando al desierto and that whole generation y dies. toda esa generación muere.
When you get to the book of Joshua, Cuando usted llega al libro de Josué, now Joshua is leading the Israelites. Josué está liderando a los And a new israelitas. generation comes. Y una nueva generación surge. And Joshua, when you read it, Y cuando usted lee el libro de Josué, it's like a war movie. es como un libro de guerra, It's like an una action película de movie. guerra, una película de acción, Where they're fighting donde están peleando and they're battling all these other people. y están batallando con otra gente. And Joshua is leading them into the promised land. Y Josué los está liderando a la tierra And prometida they're conquering the promised y están land conquistando la tierra prometida with the help of the Lord. con la ayuda del Señor. And they end up conquering a big portion of the promised land. Y terminan conquistando una porción muy grande de la tierra prometida. And eventually Y eventualmente Joshua ends up giving each tribe their portion of the promised land. Josué le entrega a cada tribu una porción de la tierra prometida. And then we get to here Y cuando llegamos acá, in chapter 24, en capítulo 24, where Joshua is now old donde Josué ya está anciano and he's lived a lot. y ha vivido muchísimo. He's seen Moses' generation Él está viendo la generación de Moisés and he's leading the current Israelites. y está liderando a los israelitas de ahora. And he wants to tell them one thing. Y les quiere contar una cosa. Before he dies, Antes que él muera, he wants to tell them one thing. él les quiere decir una cosa. And he wants them to renew their covenant Quieren que renueven su pacto with God. con Dios. What Moses' generation couldn't do, Lo que la generación de Moisés no pudo hacer, Joshua says that ends here. Josué dijo, eso termina acá. I'm going to challenge you to renew Quiero your covenant retarte to serve the Lord. A poder renovar tu pacto con el Señor. And so I want to share with you Así que quiero compartir contigo two things dos cosas that I see in Joshua's speech as he's speaking to the Israelites. que puedo ver en el discurso de Josué mientras les habla a los israelitas. Amen. Amén. The first thing I see Lo primero que veo is that if we're choosing to serve God, es que si vamos a escoger servir a Dios, right, serving him is making him exclusive. servirle a Dios significa hacerlo exclusivo. Amen. Amén. That when you choose to serve God, Así que cuando tú eliges servir a Dios, you're choosing to make him exclusive. estás eligiéndolo servirlo exclusivamente. You're not serving him yet serving someone else No estás sirviéndolo a él y también le estás sirviendo a alguien más, or another God o a otro Dios, or another idol o a otro or ídolo, another person. o a otra persona. When you decide to serve Cuando tú God, decides servir a Dios, it's obviously only to him. es obviamente solamente a él. Now look at verse 14. Ahora mira el versículo 14. There's three things I want us to focus here Hay on. tres cosas en las cuales me quiero enfocar. Verse 14 says, now Versículo- fear the Lord and serve him with all faithfulness. Ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Three things I want to see. Tres cosas que quiero ver. Fear, Entréguense, serve, sirvan and faithfulness. y fidelidad. This will help us to make God exclusive in our lives. Esto nos va a ayudar a hacer que el Señor sea exclusivo en nuestras vidas. Now, he tells them to fear the Lord. Ahora nos está hablando acerca de entregarnos al Señor o de temer al Señor. I think in Spanish it uses a different Yeah, it word, does. right? Yeah. You want to go with fear? Go with fear. Yeah. Temer. Vamos a utilizar la palabra temer en vez de entregarse. In English, it says fear the Lord. En inglés, la versión de entregar habla acerca de temer. What does that mean? ¿Qué es lo que significa? In this context, En este contexto, it's not that you're scared of God, no está hablando acerca de tenerle miedo a Dios. right? Because some people think that he's sitting on his throne and a Porque hay lightning gente que strike and piensa he's que está ahí en gonna, el trono con un látigo torture you. o And que te va a torturar. no. No. When he says fear the Lord, Cuando habla acerca de temer a Dios, he's talking about respecting God, está hablando having acerca de respetar a reverence to Dios, tener God. una reverencia delante de Dios. It means to acknowledge and recognize who God is. Significa poder darnos cuenta de quién Dios es.
It means to realize what he's done. Poder darnos cuenta de lo que Él ha hecho. It shouldn't be hard for the No debería Israelites. ser tan difícil para los israelitas. They've seen what God has Ellos han done. visto lo que Dios ha hecho. It's God who's freed them from Es slavery. Dios el que los liberó de la esclavitud. It's God who's parted the Red Seas. Es Dios el que abrió el mar rojo. It's God who's given them manna. Es Dios el que les dio el maná. It's God who's defeated their enemies. Es Dios el que venció a sus enemigos. It's God who's given them a promised Es Dios land. el que les entregó una tierra prometida. The only person they should fear La única persona a cuales deberían temer is God. es a Dios. Why would they fear anyone else? ¿Por qué deberían temerle a alguien más? And so fear Así que el temer is not that you're scared of God. no es que le tienes miedo a Dios, Is that you're choosing to put your trust in Him. pero que estás eligiendo poner tu confianza en Él. When you choose to fear the Lord, Cuando tú eliges temer a Dios, you choose to trust Him estás eligiendo confiar en Él and not give in to fear. y no entregarte al miedo. Look at Psalms 56:11. Mira lo que dice el Salmos capítulo 56:11. In God I trust, and I'm not afraid. Confío en Dios y no siento miedo. What can man do to me? ¿Qué puede hacerme un simple mortal? What can man do to me? ¿Qué me pudiera hacer un simple mortal? What can COVID do to me? ¿Qué me pudiera hacer el COVID? What can the government do ¿Qué to me? pudiera hacerme el gobierno? Right? In other words, En otras palabras, regardless of what happens, sin importar lo que suceda, regardless of what the future looks sin like, importar lo que parezca el futuro, regardless of what I'm going through, sin importar por dónde estoy right, atravesando, I'm choosing to trust in God. elijo escoger a Dios, en confiar en Dios. And this is exactly what Joshua Y esto es exactamente lo que Josué wanted them to understand. quería que ellos entendieran. He wanted them to realize, look what God has done for you. Querían que se dieran cuenta, miren lo que Dios ha hecho por ustedes. Look at the blessings. Miren las bendiciones. Because when they begin to fear Him, Porque cuando ellos comiencen a temer a Dios, they begin to make Him exclusive. empezarán a hacerlo exclusivo a Él. And so Joshua commands them, fear the Lord. Así que Josué les dice y les pide que teman a Dios. But then he says also in verse 14, Pero también en el mismo versículo 14, he says, serve Him. sírvanle. Now fear the Lord Ahora témanle a Dios and serve Him. y sírvanle. Who did he say to serve? ¿A quién le dijo que sirvieran? He didn't say to serve yourself No dijo, sírvete a ti mismo or your flesh o tu carne or your desires o tus deseos or the world. o el mundo. He said, serve Him. Dice, Serve sírvanle God. a Él, a Dios. In other words, follow God. En otras palabras, sigan a Dios. Obey God. Obedezcan a Dios. Worship God. Adora a Dios. Honor. Honra. Trust. Confía. Have faith in Ten God. fe en Dios. Why? ¿Por qué? Because if anybody deserves it, it's Porque Him. si hay alguien que lo merece es Él. Pastor Pablo just said, El pastor Pablo acaba de decir, has God not been faithful to you? ¿acaso Dios no ha sido fiel contigo? Has God not blessed you? ¿Acaso Dios no te ha bendecido? Has God not transformed you? ¿Acaso Dios no te ha transformado? Has God not restored you? ¿Acaso Dios no te restauró? Has God not protected ¿No te you? protegió? It's interesting Es interesante because some people have forgotten what God has done in porque their hay life. gente que se ha olvidado de lo que Dios ha hecho. That's why they serve other things. Por eso sirven a otros pecados. That's why they go back to their old ways Por eso regresan a sus días antiguos and they commit the sins that they used to y do. cometen los mismos pecados que antes hacían. That's why they turn away from God. Por eso se dan vuelta a Dios, le dan la vuelta a Dios. They've forgotten what Porque God se han has olvidado de done. lo que Dios ha hecho. They've forgotten. Se han olvidado. But Joshua's telling the Israelites, Pero Josué le está diciendo a los israelitas, remember the God that you serve. recuerda al Dios que servís. Fear Him. Témenle. Serve Him. Sírvanle. Look at your history. Mira tu historia. Look where He's taking you Mira de out dónde te of. sacó. And look what He's giving you. Mira lo que Él te ha dado. See
the blessing. Mira la bendición. See the favor. Mira el favor. See how God has been good to Mira you. cómo Dios ha sido bueno contigo. And so he says, fear the Lord, Así que les dice, teman al Señor, serve him. sírvanle. Then look at what the rest of verse 14 says. Y miren lo que dice el resto del versículo 14. Do it with faithfulness. Sí, háganlo fielmente. Fear and serve the Lord with faithfulness. Teman y sirvan a Dios con fidelidad. This is part of making God exclusive. Esto es la parte de acerca de hacer a Dios exclusivo. Because this means that you're choosing to be consistent with God. Porque estamos hablando de elegir ser exclusivo literalmente con Dios. It means that you're choosing to make a commitment with Estás Him. eligiendo hacer un compromiso solo con Él. In fact, another version of the Bible says, En más, en otra versión de la palabra, fear and serve the Lord with total commitment. teman a Dios con total compromiso. Total commitment. Con total compromiso. Not halfway. No a la mitad, Not partially. no parcialmente. That if you're going to serve Him, Si vas a you're going to servirle, serve Him with all of your lo heart, vas a servir con todo tu all of your corazón, soul, con toda tu all alma, of your strength. con toda tu You're going to fuerza. give it to Him. Te vas a entregar a Right? Él. Because it's He who deserves Porque it. es el que se lo merece. And so you're doing it with Entonces, faithfulness. Cuando lo haces fielmente, You're doing it with commitment. lo estás haciendo con un compromiso. You're doing it with Lo excellence, estás haciendo con excelencia, dedication. You're dedicación. doing it with devotion. Lo estás haciendo con devoción. By fearing and serving the Lord Al servir y temer a Dios with faithfulness, con fidelidad, you're choosing to make God exclusive. estás eligiendo que Dios sea exclusivo. You're choosing to make Him. Estás eligiendo que Él sea exclusivo. And essentially, Y esencialmente, this is what Joshua wants the Israelites to understand. esto es lo que Josué quiere que los israelitas entiendan. He wants them to understand the value of making God exclusive in their life. Él quiere que ellos entiendan el valor de hacer que Dios sea exclusivo en sus vidas. That's why verse 13 says Por eso el this. versículo se dice, Verse 13 says this. versículo 13, I gave you lands you had not worked on, yo te di tierra que no habías trabajado and I gave you towns you did not build, y ciudades que no construiste, the towns where you are now en las living. cuales vives ahora. I gave you vineyards and olive groves Te for di food, viñedos y huertos de olivos como alimento. though you did not plant them. Aunque tú no los plantaste, They didn't do anything. no hicieron absolutamente It nada. was God. Era todo Dios. Everything was God. Fue todo Dios. They were just part of it. Ellos fueron parte de ello. And it's interesting Y es interesante how God gives you blessings porque cuando Dios te bendice and He provides for you, y provee para ti yet you can't simply serve Him. y no puedes ni siquiera servirle, But it's not you who did it. no eres tú el que lo hizo, It's God. es Dios. It's not you who restored your marriage. No eres tú el que restauró tu matrimonio, It's God. es Dios. It's not you who saved your son No or your eres tú daughter. el que salvó a tu hijo o a tu hija, It's God. es Dios. It's not you who blessed yourself. No eres tú el que te bendijo a ti mismo, It's God. fue Dios. And this is what Joshua is trying to make them Y esto es understand. lo que Josué quiere que ellos entiendan. He's trying to drill it in their brain. He's trying to open their Quiere eyes. que abran sus ojos. Look, tribe of Reuben. Look, tribe of Judah. Miren la tribu de Judá. Look, tribe of Reuben. Miren tribu de Rubén. Look, tribe of Ephraim. Miren tribu de Efraín. Look what God has given Miren lo que you. Dios te ha dado. It wasn't me. No fui yo, It's God. es Dios. Look at the land He's given you. Miren la tierra en la que estás. Land you did not. Tierra en la que no trabajaste. It's God. Es Dios. That's why He tells them, fear and serve the Lord with Así que les faithfulness. dice, teman y sírvanle. Then He says something very interesting. Y dice algo tan interesante. Look at the rest of verse 14. Miren el resto del versículo 14. Throw away the gods your ancestors worshiped beyond the Euphrates. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates And in Egypt, y en Egipto.
and serve the Lord. y sirvan solo al Señor. Why is Joshua telling them to do this? ¿Por qué Josué les está pidiendo que hagan esto? Why is he telling him to throw away those gods? ¿Por qué les está pidiendo que tiren a esos dioses? Because God doesn't share his glory with anyone else. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. It's either for him ¿Es para Él or for someone else. o para alguien más? But he's not going to share his Pero Él no va a glory compartir su gloria with anyone else. con nadie más. That's why God gets jealous. Por eso Dios se pone celoso. Did you know that? ¿Sabías eso? Did you know that God gets jealous? ¿Sabías que Dios se pone celoso? Look at Exodus 34:14. Quiero que lean Éxodo capítulo 34, versículo 14. You must worship no other gods, No adores a ningún otro Dios, for the Lord whose very name is jealous porque el Señor cuyo nombre es celoso is a God who's jealous about his relationship with you. es Dios celoso de su relación contigo. But Benjamin, I thought jealousy was a sin. Pero esperen, yo pensé que los celos eran pecado. So is God sinning? Entonces, ¿que Dios está pecando? I mean, clearly the Bible says he's jealous. Claramente dice que es un Dios celoso. You know, ¿Saben? jealousy is only a sin Los celos son un pecado solamente when you desire something that doesn't belong to you. cuando tú deseas algo que no te pertenece. How many are married? ¿Cuántos están casados? I can't lift up my hand. No puedo levantar mi mano. Well, you can lift up your hand. For those of you who are married, Para aquellos que están or casados, maybe you're in a relationship, o a lo mejor estás en una relación, when somebody else starts to hit on your wife, cuando alguien más está coqueteando con tu esposa, how would you feel? ¿cómo te sentirías? You'll probably get mad, right? Seguramente te enojarías, ¿verdad? There's some who probably wouldn't care. A unos ni le interesa. Nah, go for it. Nah. No, but if you really loved your Pero si wife realmente amas a tu or esposa loved your husband, o amas a tu esposo, you're gonna get jealous. te vas a poner celosos. Of course. Por supuesto. Why? ¿Por qué? Because in a way they belong to you. Porque de alguna manera ella o él te pertenece. You're not gonna share her with anybody No lo vas a else. compartir con nadie más. But hear this. Pero escucha esto. And in that sense, Y en ese sentido, it's not jealousy. Jealousy is not a sin. los celos no es When you pecado. get jealous in that sense, Cuando tú te pones celoso en ese sentido, it's not a sin. no estás pecando. But Pero for those of you who are married as well, para aquellos que están casados también, if you start to look at somebody else si tú empiezas a mirar a alguien más who isn't yours, que no te pertenece and you want that person, y tú quieres a esa persona and you're y jealous te pones celoso because somebody else has them, porque alguien más la tiene esa That's a persona, sin. entonces ahí estás pecando. that person doesn't belong to Esa you. persona no te pertenece a ti. How do you think God feels Ahora, ¿cómo crees que Dios se siente when we begin to worship other things? cuando pones a adorar otras cosas? When we give our attention to other things? Cuando le das atención a otras cosas. Of course he's going to get Por jealous. supuesto que Dios se va a poner celoso. Why? ¿Por qué? Because our worship belongs to him. Porque nuestra adoración le pertenece a Our Él. praise belongs to him. Nuestra alabanza le pertenece a When we Él. glorify something, Si tenemos que glorificar algo, it's him. es a We Él. honor Le him. honramos a That Él. belongs to him. Eso le pertenece a Él. And so, of course, he's going to get jealous. Así que por supuesto que se va a poner celoso. Because that belongs to him. Porque eso le pertenece a Él. That's why Joshua is commanding them, Por eso Josué los está mandando. serve the Lord. Sirvan al Señor. Throw away those other gods Desháganse de esos dioses and serve the Lord. y sirvan al Señor. Joshua knew what it meant to make God exclusive. Josué sabía lo que significaba hacer que Dios sea He exclusivo. understood the importance of it. Él podía entender la importancia de hacerlo.
He's trying to make them understand. Y Él quiere que ellos entiendan y comprendan. Serve the Lord. Sirvan al Señor. Serve the Lord. Sirvan al Señor. Serve the Lord. Sirvan al Señor. I wonder Me pregunto, how many have been doing the same. ¿cuántos han estado haciendo lo mismo? Wonder how many have been making God exclusive. Me pregunto cuántos han estado haciendo que Dios sea exclusivo. Where you've been sharing your time with something else. O has estado compartiendo tu tiempo con algo más. Or you've been sharing your devotion with O has something estado else. compartiendo tu devoción con alguien más. Or you stopped serving Him O dejaste de servirle and you stopped fearing Him because something else became more important. y ya no lo temiste más porque algo más se convirtió en más importante. Maybe you haven't been as committed as you used to A lo be. mejor no estás tan comprometido como antes lo estabas. Maybe you're lacking in your relationship with God. A lo mejor te está faltando en tu relación con Dios. Maybe you really are worshiping something else. A lo mejor realmente estás adorando algo más. You know, it's funny Miren, es gracioso because sometimes we think we don't have idols in our lives. porque a veces pensamos que no tenemos ídolos en nuestras vidas. Because when we think of worshiping an idol, Porque cuando pensamos de adorar ídolos, we think of getting a statue, pensamos en una estatua right, and bowing down. y postrarnos. Or we think of a painting in the O wall, pensamos en una pintura en la pared and we're praying to y it. estamos orando a esa pintura. And in that sense, of course. Y en ese sentido, claro. But an idol Pero un ídolo is anything you worship that isn't God. es todo lo que adoras que no es Dios. What are the idols in your life? ¿Cuáles son los ídolos en tu vida? Your phone? ¿Tu teléfono? Social media? ¿Social media? Money? ¿El dinero? Your job? ¿Tu trabajo? Your family, ¿Tu perhaps? familia a lo mejor? Your ¿Tus ambitions? ambiciones? Your goals? ¿Tus metas? What are the idols in your life? ¿Cuáles son los ídolos en tu And vida? Joshua is saying, throw away Y those Josué other dice, gods. desháganse de esos dioses. In other words, commit to the one En you're otras choosing to palabras, serve. comprométanse con el Señor y sírvanle a Él. Follow Him. Síganlo a Él. Obey Him. Obedézcanlo a Worship Él. Him. Adóralo a Él. Honor Him. Hónralo a Él. He's saying, throw away those other gods Y deshazte de los otros dioses. and serve the Lord. Y sírvale a Dios. Wonder how many are willing to do the same. Me pregunto cuántos están dispuestos a decir lo mismo. And so serving God Así que servirle a Dios is making Him exclusive. es hacerlo a Él que Él sea exclusivo. Second thing I see Y la segunda cosa que veo is serving God is a choice. es que servir a Dios es una elección. Look at verse 15. Vamos al versículo 15. Joshua gets a little bit more direct. Ahora Josué se pone un poquitito más directo. He's not holding back. Ya él no se está intentando tapar la boca de lo que quiere decir. He says, but if serving the Lord seems undesirable to you, Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, then choose for yourself this day whom you will serve. elijan ustedes mismos a quienes van a servir. Whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates, A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrate, or the gods of the Amorites, o a los dioses de los amorreos, in whose land you're living. en cuya tierra ustedes ahora habitan. He says, choose for yourself this day who you will serve. Elijan ustedes mismos a quienes van a servir. Choose. Elijan. Decide. Ustedes Don't wait deciden. for tomorrow. No esperes a mañana. Today. Hoy. It's important. Es importante. And it's interesting because Y es muy interesante porque the most important choices we make in our lives las elecciones más importantes que hacemos en nuestras vidas is not the clothes we wear. no son las ropas que nos ponemos, It's not the house we buy. no es la casa a la que compramos, It's not the person we're going to marry. ni siquiera es la persona con la que nos vamos a casar. It's the God we're choosing to serve. Es al Dios al que estemos dispuestos a servir. It's either God ¿Es Dios or it's Satan. o Satanás? It's either the spirit ¿Es el espíritu or the flesh. o la carne? It's either light ¿Es la luz or darkness. o la oscuridad? It's either the truth ¿Es la verdad or a lie. o la mentira? But the choice is up to you. La elección depende de ti. You have to choose. Tienes que escoger.
And Joshua's commanding them, choose who you will serve. Y Josué los reta y le dice, elijan ustedes mismos. He's not asking if they will serve. No le está preguntando si es que quieren servir. He's telling them, choose. Le está diciendo, elijan. Because we all serve something. Porque todos servimos a algo. Whether that's God Ya sea que eso sea Dios or the enemy. o el enemigo. But you serve him no matter what. Pero tú lo vas a servir sin importar qué. You're just choosing to either serve God, Estás eligiendo o servir a Dios. or maybe you think you're not serving the enemy. O a lo mejor piensas que no estás sirviendo al enemigo. But trust me, Pero confía en if you're mí. living in your sin Estás viviendo en pecado. and you're living for the Y world, estás viviendo para el mundo. you're not living for No God, estás viviendo para Dios. you're living for something Estás else, viviendo para alguien más. whether you decided or not. Lo decidas o no. But he's saying choose, Y él les está diciendo, escojan. because you have no other option but to serve. Porque no tenés otra opción más que servir. And Joshua is so straightforward in Y verse Josué es 15. tan directo con lo que dice. It says, but if serving the Lord seems si- undesirable to you, Si a ustedes les parece mal servir a Dios, al Señor, then choose for yourself this day who you will serve. elijan ustedes mismos hoy a quienes van a servir. In other words, En otras palabras, if picking up your cross and denying yourself is not interesting to you, si negarte a ti mismo y levantar tu propia cruz no te interesa, if serving God is not what you want, si servir a Dios no es lo que tú quieres, if living a lifestyle of sin is more important, si servir a Dios y negarte al pecado te hace más importante, then okay. entonces ok, You know what? That's fine. está bien. But decide today. Pero decide hoy, Decide today what you're going decide hoy to do. lo que vas a hacer. Make your choice today. Toma tu elección hoy. Don't wait for the new year to No come. esperes a que llegue el año nuevo. He's saying, decide today what Él you're les going está diciendo, to do. elige hoy lo que vas a hacer. But one thing that God doesn't like is a lukewarm Christian. Porque una cosa que a Dios no le gusta son cristianos tibios. It's either you choose to serve him Porque o eliges servirle or you don't. o no. It's either you're obedient to him or you're O not. vas a serle obediente a Dios o no. It's either you're making him exclusive or O you're lo vas a not. hacer exclusivo o no. But you can't fear the Lord and serve someone else. Pero no puedes temerle a Dios y servirle a alguien más. You can't pick up your cross No puedes levantar tu cruz and say yes to your flesh. y decirle que sí a la carne. You can't call yourself a No Christian puedes llamarte cristiano and still enjoy the world. y todavía querer He disfrutar says, el mundo. make your choice today. Toma tu elección, elige hoy. Either the God who's blessed you O elige al Dios que te ha bendecido or the God of your ancestors. o a los dioses de tus ancestros. But choose today. Pero tienes que elegir hoy. That's why I love what he says at the end of verse 15. Por eso me encanta lo que dice al final del versículo 15. But for me and my household, we will Pero serve the yo y mi Lord. casa serviremos al Señor. But me and my household, we will Yo serve the y mi Lord. casa serviremos al Señor. And I'll finish with this. Y quiero terminar con esto. For Joshua, Para Josué, this was more than a nice verse to highlight in your Bible. esto no es mucho más que un versículo que subrayamos en nuestra Biblia. It's more than a nice little quote you hang up in your home. Es muchísimo más que una linda cita que nos ponemos en la pared. Joshua, this is what he lived. Es Josué, esto es lo que él vive. This is what he did. Esto es lo que él hizo. He was going to serve God Él iba a servir a Dios, whether all of Israel was behind him or not. ya sea que todos los israelitas lo apoyen o no. If it was just him and his household, Si se trataba de él y su hogar, then that would have been enough for him. eso hubiese sido más que suficiente. Because nothing was going to get in the way of him and God. Porque nada se iba a entremeter entre él y Dios. Nothing was going to distract him from him and God. Nada lo iba a separar de él y Dios. Nothing was going to waver his faith. Nada iba a mover su fe. Nothing was going to convince him otherwise. Nada lo iba a convencer a que no lo He hiciera. was going to serve God Él iba a servir a Dios. no matter what anybody Sin else importar did. lo que alguien más pudiera decir. It was Joshua Era Josué who chose to reject the golden calf, el que eligió rechazar el becerro de oro. choosing to stand out. Elegir estar y ser distinto. Joshua chose to serve the Lord by assisting Moses, Josué eligió servir a Dios sirviendo a Moisés. choosing to be humble. Eligió ser humilde. Joshua chose to be Israel's leader,
eligió ser el líder de Israel, choosing to be obedient. siendo obediente. Joshua chose to lead Israel into the promised land, Fue Josué el que eligió llevar a Israel a la tierra prometida, choosing to have faith. eligiendo tener fe. Joshua is the perfect example of someone who chose Josué to es el serve the perfecto Lord. ejemplo de alguien que le sirve al Señor. He chose to serve the Él Lord. eligió servir al Señor. Parents, Padres, if there's one thing you can take from this, si hay una sola cosa que quiero que te lleves de esto, is that you can declare over your home, es que tú puedes declarar sobre tu casa, but as for me and my household, pero yo y mi casa we will serve the serviremos Lord. al Señor. It doesn't mean No significa you have to force your kids to come to church. que tenés que obligar a tus hijos a que vengan a la iglesia. It doesn't mean that. No significa eso. It just means you're choosing to be the example Lo que significa que estás eligiendo ser el ejemplo of someone who's choosing de to alguien serve the que Lord. elige servir al Señor. Let your kids, Que tus hijos, let your household deja que tu casa see you. puedan verte. Let them see the example in Deja que you puedan ver el ejemplo que está en ti. of someone who serves the Lord, De alguien que sirve al Señor. of someone who stands firm in their De alguien que faith, está firme en su fe. of someone who's willing to obey De alguien que está God. dispuesto a obedecer a No Dios. matter the Sin circumstance, importar la no matter circunstancia. what you're going Sin through, importar por dónde estás choose to atravesando. have Joshua's Tú attitude tienes la actitud de Josué. and serve the Y Lord. sirve al Señor. Why? ¿Por qué? Because the Bible says Porque la Biblia dice that when Joshua dies, porque que cuando Josué murió, that generation esa generación of Israelites de israelitas continued to serve the Lord. continuaron sirviendo al Señor. Listen to this. Escucha esto. Joshua Josué says the infamous verse, le dice ese famosísimo but versículo. as for me and my family, we will Yo serve en the mi casa Lord. serviremos al Señor. That's verse 15. Eso está en el versículo 14. You read verse 16, En el versículo 15, pero en el and you 16, continue to read on. y usted puede seguir leyendo. And they all say, yes, Joshua, Y todo el mundo dijeron, sí, Josué. of course. Por supuesto. We're going to serve Nos vamos a God. servir a Dios. We've seen God's Hemos blessing. visto la misericordia de We've Dios. seen His favor. Hemos visto su favor. Yes, Claro. yes. Sí. And so in a way, Así que de cierta manera, Joshua's choice la elección de Josué helped shape an entire generation. pudo formar toda una generación. And after he dies, Después de que él fallece, they continue to serve the Lord. siguieron sirviendo al Señor. Now, Ahora, if you stop at chapter 24 si tú te detienes en el capítulo 24 and you don't get to the book of Judges, y no llegas al libro de jueces, you'll think it's a happy ending. vas a pensar que es un final feliz. That everybody served the Lord Hoy todo el mundo sirvió al Señor and it's good y todo está bien and they remain faithful y todo el mundo se mantuvo fiel and they renew their y covenant with se God. renovó ese pacto con Dios. But when you get to the book of Judges, Pero cuando llegas al libro de jueces, chapter 2, capítulo 2, you'll see te vas a dar cuenta how Joshua's generation dies como que cuando la generación de Josué murió and a new generation arises. y una nueva generación se levanta, And the Bible literally y la says Biblia literalmente dice that they knew nothing about the Lord que of their no sabían ancestors. absolutamente nada del Dios de sus ancestros They began to worship other gods. y empezaron a servir a otros dioses. This new generation rises up Esta nueva generación se levanta and they've forgotten about the God y se olvidó that was with Moses del Dios que estuvo con Moisés and the God that was with y Joshua, el Dios que estuvo con Josué and they begin to serve other gods. y comenzaron a servir a otros dioses. What happened? ¿Qué sucedió? Somewhere along the line, Algo entre medio de eso. parents Padres stopped teaching their children about dejaron de serving God. enseñarle a sus hijos acerca de servirle a Dios. Perhaps elders Quizás los ancianos didn't
didn't remind this no les new recordaba generation. a esta nueva generación. Perhaps it was no one like Joshua at the time A lo mejor nadie quería escuchar de Josué en ese momento. who can confront them or challenge No them. había nadie como Josué que pudiera retarlos. Why is it important ¿Por qué es tan importante that you have Joshua's attitude? que tengas la actitud de Josué? That as for me and my Que yo household, y mi casa serviremos al Señor. we will serve the Lord. Because it's not even for you. Porque ni siquiera se trata de ti. It's for your Es kids por tus hijos and their y los kids hijos de tus hijos and their kids y los hijos de sus hijos and the next y la generation. siguiente generación. And hopefully Y espero en Dios that they won't forget que no se olviden what God has done in your life de que Dios está haciendo algo en la vida de and ellos in your kids' y en la lives vida de tus hijos and in their kids' y en la lives. vida de los hijos de tus hijos. Last week, La semana pasada, Pastor Rangel, el pastor Rangel he said that perhaps this is the last generation a lo mejor dijo, esta sea la última generación and that we'll see the Lord coming. que pueda ver al Señor venir. And maybe that's true. Y a lo mejor eso sea verdad. The Bible says that nobody knows the time or the Pero la hour. Biblia dice que nadie conoce el tiempo ni la hora. And what happens if it's not true? ¿Y qué pasaría si no se convierte en realidad? And another generation comes. Y otra generación detrás nuestra And they llega. didn't see the example in you. Y ellos no han visto el ejemplo que está en ti. And they didn't see how there was a mother or a father Y ellos no crecen viendo que hay una madre y un who padre wasn't willing to serve the Lord. que está dispuesto a servir a Dios. What do you think is going to happen to ¿Qué them? tú crees que va a pasar con ellos? What you don't teach them, Lo que tú no les enseñas, the world is going to teach them el something mundo les va a else. enseñar. And they're going to end up Y ellos van a terminar like this new generation of como esta nueva Israelites generación who knew nothing que no supo about their absolutamente nada ancestors. acerca del Dios de sus antepasados. And so it doesn't matter Así que no importa if you're a parent. si eres padre, Doesn't matter how old you no are. importa cuántos años tengas, Doesn't matter how young you no are. importa cuán joven seas, You can take this oath. puedas tomar este pacto, You can make this este decision juramento y hacerlo una decisión, just like Joshua. tal y como lo hizo Josué. I'm going to serve the Lord. Yo voy a servir al Señor. Today I'm choosing to serve Hoy the Lord. elijo servir al Señor. Today I want to make God Hoy quiero exclusive. hacer que Dios sea exclusivo. Look, we don't know Miren, no sabemos what the next 5 years are going to look like. cómo los siguientes 5 años van a ser. But it's even worse Y lo peor de todo that we don't know what the next year is going es to que ni look siquiera like. tenemos idea de cómo será el siguiente año Or the next few o los months. siguientes meses. This is the perfect time. Este es el momento perfecto. Church, Iglesia, open your eyes. abre tus ojos. So, but please open Por your favor, abre eyes tus ojos and see y puede ver that there's nothing greater for you to do at que this no hay nada time más grande que lo que puedas hacer en este than instante serve the Lord. que servir al Señor. The greatest choice La lección más grande that you can make que puedas hacer besides accepting the Lord, después de aceptar a Jesús, the greatest choice you can make la mayor elección que puedes hacer is choosing to serve es the Lord. elegir servir al Señor. Hear me, church. Escúchame, iglesia. Don't walk out those doors today No salgas por estas puertas the same way. de la misma manera en que entraste, Ignoring God, ignorando a Dios, rejecting God. rechazando a If Dios. the Holy Spirit has been speaking to your Si el heart Espíritu Santo no te está hablando en el corazón and He's been convicting y you, no te está moviendo, convenciendo, act upon it actúa and choose today. y elige hoy. Today is the perfect Hoy es el day. día perfecto. You might say, well, Y a lo mejor dices, I'm bueno, not perfect. no soy perfecto And I've had my fair share of mistakes and y he sins. cometido demasiados pecados y errores And you're embarrassed. y estás avergonzado And you don't want anything to do with God. y no quieres saber nada de Dios. Please hear me. Por favor, escúchame. The Lord can forgive you El Señor puede if perdonarte you choose to repent today. si hoy eliges pedirle perdón y And come to His arrepentirte feet. y vienes a los pies de He will Él. offer His grace Él te va a ofrecer su and gracia His mercy. y su misericordia.
if you're willing and choosing si to estás come to dispuesto a Him, elegir servirle a Él, I wonder how many people me pregunto cuántas personas are willing to make the same choice están dispuestos a tomar la misma decisión that Joshua and his generation chose. que la generación y Josué tomaron. Thank you, Jesus. Muchas gracias, Jesús. Why don't you get up on your feet? Ponte de pie, iglesia.